Bien, jóvenes, vamos a empezar. Son las 16 minutos, así que vamos a empezar con la clase de hoy día. Hoy día vamos a continuar viendo financiamiento a largo plazo y vamos a ver algún concepto que me interesa que ustedes lo conozcan, ¿ya? ¿Alguien me podría, por favor, hacer una pequeña introducción de la materia que estamos viendo? Profe, le hago una pregunta. Por supuesto. El viernes hay clase con usted, ¿cierto? No, el viernes es feriado. El viernes no hay clase. ¿Y qué va a pasar con esa clase que perdemos con usted? ¿La tenemos que recuperar después? Sí, después la vamos a recuperar. No, creo que está planificada esa clase. A ver, déjenme mirar algo. Creo que esa clase yo la tenía planificada. ¿Cómo que no se iba a hacer? Déjeme mirar algo primero. Antes de contestarle, déjeme ver. ¿Ya? Sí, me escucha. Efectivamente, hay que incluirla en la otra clase. Esa clase se va a recuperar, pero no en una nueva clase, sino que seguramente se va a distribuirla ahora en las clases que vienen. Así que no deberíamos tener problemas. No deberíamos tener problemas porque es una clase de repaso la que estaba considerada ahí. ¿Mm? Ya. Vamos a partir entonces con la clase de hoy día. Yo voy a compartir con ustedes el PPT de hoy día. Pero me quedé con que alguien me iba a explicar lo que estábamos viendo en la materia. Si alguien lo pudiera, por favor. Profe, estábamos viendo el financiamiento a largo plazo. Ya. ¿Y qué financiamiento a largo plazo habíamos visto? Tuvieron que hacer un... Tocamos el punto del crédito hipotecario, el arrendamiento financiero, la ¿Ya? emisión de acciones ¿Ya? y la emisión de obligaciones. Perfecto. Esos son los cuatro, y vimos el leaseback también, ¿cierto? El leaseback, que era la venta con opción de retrocompra, ¿cierto? Que ese es un financiamiento financiero también. Bien, hoy día vamos a seguir viendo el tema del financiamiento, pero antes de poner adelante yo les voy a dar 15 minutos para que ustedes investiguen qué es el CAE, pero no con el crédito económico de la empresa, sino que quiero que investiguen qué es el CAE, para qué sirve, cómo se usa en términos de evaluación de financiamiento, ¿ya? Entonces yo les voy a dar, son las 11:10 hasta las 11:25, 15 minutos. Yo voy a estar acá de todas maneras, así que por favor tomen nota. La idea es que ustedes investiguen qué es el CAE y después yo les voy a preguntar y vamos a abrir una PPT, una continuación de la PPT, y vamos a definir lo que es el CAE, ¿ya? Por favor. Ya, jóvenes, se me pasó la hora. Perdón, le di más tiempo al que correspondía, pero lo vamos a ver inmediatamente. Y aquí está. Entonces estábamos viendo el financiamiento externo y la investigación que les pedí yo era del CAE. ¿Alguien investigó respecto al CAE? ¿Qué es? Profe, yo no sé si estaría bien, pero lo que me sale que dice CAE, carga anual equivalente. Perfecto, eso es. Déjenme ir tomando nota. Eso es. Ya. Eso es, carga anual equivalente. Eso es. Y pues, ¿cómo si? Aquí lo vamos a hacer. Entonces, CAE sería carga anual equivalente. Carga anual
Equivalente, perfecto. Eso es. ¿Y en qué consiste? Dice, es un indicador expresado en porcentaje que permite la comparación entre las distintas alternativas que ofrecen los proveedores de productos o servicios financieros. Ya, dile nomás, sí, está perfecto. Sí. Bueno, esa es como definición arriba, dice, sí. Dice, se expresa de un porcentaje que revela el costo de un crédito de un periodo anual, cualquiera sea el plazo pactado para el pago de la obligación. Dice, lo que hace la CAE, a diferencia de una tasa de interés, es que mete todos los gastos y costos de un crédito a la juguera y lo expresa en un solo porcentaje, que permite compararlo con otras empresas que ofrecen el mismo crédito. Dice, bueno, acá dice, de ahora en adelante, usted verá en todas sus cotizaciones y contratos de crédito, incluso en la hoja de resumen, un apartado que dirá CAE, y abajo estará expresado en un porcentaje. Eso, profe, a grandes rasgos. Sí, perfecto. Miren lo que pasaba antes. Les voy a mostrar aquí para que sepan cómo nació el CAE y para que ustedes de ahora en adelante, cuando se trate de que alguien le diga, oye, ¿con qué crédito, cuál me conviene más? Ustedes le van a decir, déjame un minuto, muéstrame lo que está presentando cada banco y yo voy a indicar cuál le conviene más. Antiguamente, yo tenía, por ejemplo, el banco A, que ofrecía una tasa del 2.5%. Profe, El disculpe, ¿lo banco está B, compartiendo? justamente eso es lo que iba a hacer ahora. Ya. Ahora sí. Entonces, carga anual equivalente. Ahí está lo que usted me dijo, que es un indicador que permite comparar costos financieros de distintas alternativas de financiamiento. ¿Y en qué consiste esto? Este es un banco, tengo el banco A, tengo el banco B, que ofrecía un 3%, y vamos a poner un banco D, que ofrecía un 2%. Si yo les presento esta alternativa, ¿con cuál ustedes hubiesen tomado su crédito? Esta es la tasa de interés. Si yo le hubiese presentado estas tres alternativas de financiamiento con tres tasas distintas, el banco A 2,5%, el banco B un 3% y el banco D les cobra un 2%. ¿Cuál hubiesen usado ustedes? Profe, y la más baja, la de 2%. La de 2%, ¿cierto? Esa es la que hubiese elegido uno, y eso era lo que hacía que la gente se engañara con las tasas publicadas. Porque miren lo que le agregaban a estas operaciones. Le agregaban más gastos de operación, más seguros, más impuestos, ¿cierto? Todo eso se lo agregaban a todas estas formas de financiamiento, ¿cierto? Le agregaban todo esto. Y lo voy a copiar acá para que ustedes vean aquí. Déjenme ver aquí. Porque todas tenían esto. Todos tenían esto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esto? Que hacía imposible comparar los gastos, porque uno no sabía cuántos eran los gastos de operación, los seguros, los impuestos que cobraba cada banco. Entonces resultaba que de repente uno por impuestos, si uno lo miraba, si uno consideraba como tasa todo esto, esta salía que tenía una tasa final a lo mejor de un 15%. Esta tenía una tasa final del 12%, y esta tenía una tasa final del 14%. Entonces, mirado así, ¿cuál es la que convenía? ¿Cuál es la que convendría? La B, pues, ¿cierto? Porque en el fondo era la tasa final más baja, pero sin embargo era la tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque los gastos de operación, los seguros y los impuestos eran los más bajos. A raíz de esto, para poder hacer comparable distintas formas de financiamiento, sobre todo en la banca, porque los bancos son, las instituciones financieras en general, son campeonas para ocultar el verdadero costo que tiene un crédito. La Comisión del Mercado Financiero creó el CAE, ¿cierto? El CAE. Y ese CAE es una tasa de interés que permite comparar en igualdad de condiciones créditos de distintas fuentes de financiamiento.
por ejemplo, si ustedes miran en una publicidad de financiamiento, van a encontrar CAE. Y el CAE siempre anda alrededor de entre el 20 y el 30%, porque ese es el interés real que ustedes pagan por un crédito, entre el 20 y el 30% de interés. Y si pueden, mientras yo paso la lista, podrían ustedes ir buscando algún ejemplo de publicidad de crédito donde les va a aparecer el CAE, y ahí vamos a ver exactamente cuánto es el monto del interés que le están cobrando en forma anual, ¿cierto? Y eso es lo que permite el CAE. Entonces, cuando ustedes vayan a pedir un crédito ahora, lo primero que tienen que hacer para mirar las distintas fuentes de financiamiento, ver el costo, la carga anual equivalente o el costo anual equivalente. Y tienen que escoger aquel que tenga la tasa más baja de costo anual equivalente, ¿cierto? Porque es la que al final van a terminar pagando menos. ¿Eh? Esa es la idea. Ya. Ahora yo gentilmente voy a pasar lista, ¿ya? Porque ya debieron estar todos los que estamos. Déjenme ver la asistencia. Ya. Linda Ábalos, Presente, profe. Isabel Escobar, Presente, profe. María José Gutiérrez, Presente. Tiare Jaque, Presente. Francesca Lascano, Presente, profe. Sudelia Loyola, Presente, profe. Laura Nieto. Laura Nieto. No está. Lamentablemente, casi éramos 100. María Olivo, Presente, profe. Krishna Rojas. Krishna Rojas. No está tampoco. Presente, profe. Ah, pensé que me había traicionado. Está ahí. Leandro Salazar. Don Leandro. No está. Don Henry, él sí está. Profe, Leandro tenía problemas con el internet. Ya lo vamos a dejar pendiente un poquito entonces, ¿ya? Don Henry. Presente, profe. Ya. Y yo, Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Ya. A ver, tengo a alguien en el chat, no sé quién estará aquí. Muy bien, señorita Francesca, ¿usted está sin micrófono? No, profe, es que no le podía contestar por Ah, ya, con el perfecto. micrófono, Es por que eso le escribí. sí, no, Disculpe. súper bien. Perfectamente. No, no se preocupe. Eso es. Gracias. Sudelia Loyola llegó. Sudelia Loyola. Sí, estaba también. Ya, entonces me falta aquí, don Leandro no se ha logrado conectar, pero tengo que cerrar porque ya son las 11:35. Tengo que cerrar, si no me va a cerrar el sistema. Ya le avisan, por favor, pero él tiene buena asistencia, así que no lo va a afectar, pero rompió su récord. Entonces va a quedar ausente Laura Nieto y don Leandro Salazar, ¿ya? Para que sepa. Profe, y se estaba, dijo, tratando de conectar otra vez. Ay, ya. Lo lamento, pero bueno, no lo afecta mucho porque es una sola, ¿ya? Bien, déjenme marcar acá otra cosa para dejar esto listo. Bien, continuemos. Ya, entonces vimos la carga anual equivalente. Esto tienen que tomar nota, por favor, está dentro de los apuntes, pero aquí está mucho más clarito, ¿ya? Y vamos a partir viendo distintos tipos de fuentes de financiamiento de largo plazo, ¿cierto? Y las fuentes de financiamiento de largo plazo, habíamos dicho que eran aquellos que eran a más de un año. Pero antes de eso, yo tengo que contarles
de que ustedes tienen que averiguar en las empresas donde trabajen o cuando empiecen a trabajar, qué clasificación ellos hacen o consideran corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí yo les voy a mostrar esta clasificación que para algunas empresas el financiamiento externo, ¿cierto? Lo clasifican en 3, largo, mediano y corto plazo, ¿cierto? Esta es una clasificación de, que tienen algún tipo de empresa y que hacen esta división, largo, mediano y corto plazo. Por ejemplo, el largo plazo consideran el financiamiento con emisión de acciones, con bonos, préstamos a largo plazo y concesiones. Las concesiones cuando se entrega un bien, ¿cierto? Y se debe pagar ese bien una vez que se vende, ¿cierto? Ese es un financiamiento, se entrega una concesión. Después el mediano plazo considera los arrendamientos, las compras a plazo, préstamos a mediano plazo, ¿cierto? Pero esa es una clasificación bastante particular que tiene alguna empresa, y corto plazo, el universal, que son deudas de menos de un año. Entonces, ¿pero qué es lo que nos interesa a nosotros? Yo se los quiero presentar para que ustedes sepan que hay empresas que tienen este tipo de clasificación. Pero para efectos nuestros, de nuestro curso, vamos a hablar de 2 tipos de financiamiento externo, de largo plazo y de corto plazo. Esos son los únicos que vamos a considerar nosotros válidos para el curso, ¿eh? Así que, por favor, que es importante que ustedes sepan que hay empresas que tienen clasificaciones distintas, incorporan un mediano plazo, y eso depende de cada empresa. Entonces, vamos a ver financiamiento externo y nosotros vamos a hablar de corto plazo y largo plazo, ¿ya? Cuéntenme una cosa, el financiamiento a corto plazo, ¿qué vencimiento tiene? ¿Cuándo vence la deuda de corto plazo? Vence, ¿ah? A los 11 meses y día, ¿o no, profe? A los 11 meses, no sé. Menos de 12 meses, ¿cierto? O sea, Ya. 12 meses o menos. Por ejemplo, si yo tengo un crédito a 8 meses, ¿es de corto o largo plazo? Corto. Si tengo un Corto, crédito profe. a 30 días, ¿corto o largo plazo? Corto, profe. Corto. Perfecto. Todos los créditos que vencen, porque aquí lo importante es el número de vencimientos, ¿cierto? Para yo catalogarlo en corto y largo plazo. Por ejemplo, si yo tengo un crédito, lo tomo ahora y esas 10 cuotas mensuales, ¿corto o largo plazo? Tengo un crédito ahora, acabo de tomar un crédito a 10 meses. Ese crédito va a ser a corto o largo plazo. Corto plazo, profe. Corto plazo, ¿cierto? Porque son menos de 12 meses. Ahora, yo hoy día tomo un crédito a 14 meses. ¿Es corto o largo plazo? Largo plazo. Porque tiene 14 meses de vencimiento. Pero hay que considerar que de ese crédito de 14 meses, hay 12 meses que yo los voy a tener que clasificar en el corto plazo, porque vencen el próximo año, ¿cierto? Vencen, digamos, en los próximos 12 meses. Y los otros 2 meses los voy a tener que clasificar en el largo plazo. ¿Se entiende eso? ¿No mucho? No, profe, a mí no me quedó claro, ¿lo podría volver a repetir? Sí, lo vamos a ver con un ejemplo. Me lo voy a saltar. Este es el ejemplo, que lo tengo aquí. Imagínense que ustedes pidieron, el 31 de diciembre del 19, pidieron un crédito a 24 meses. Ese crédito, ¿cómo es? ¿A largo plazo o corto plazo a 24 meses? ¿A largo plazo? Largo plazo, Largo profe. plazo, ¿cierto? El crédito es a largo plazo, porque se vence a más de 12 meses. Pero en mi contabilidad, ¿cierto? Cuando yo clasifique ese crédito en corto y largo plazo, las 12 primeras cuotas, o sea, las cuotas de la 1 a la 12 como aquí, voy a tener que clasificarlas en el corto plazo, porque esas cuotas vencen en el corto plazo. Y las otras 12 cuotas voy a tener que clasificarlas en el largo plazo, porque esas vencen a más de 12 meses. Por lo tanto, en un crédito a largo plazo, pueden haber cuotas de ese crédito a largo plazo que vencen en el corto plazo, ¿cierto? Como este caso. Por ejemplo, yo tengo este crédito aquí que está pedido a 24 meses. Es un crédito por definición a largo plazo, porque tiene cuotas que vencen más allá del mes 12, ¿cierto? Del 13 para adelante. Pero en la contabilidad de este crédito yo tengo que ver cuántas cuotas voy a tener que pagar en el corto plazo y cuáles voy a tener que pagar en el largo plazo.
Y en el corto plazo voy a tener que pagar todas las cuotas que vencen entre el 1 de enero y el 1 de diciembre del año 2020. O sea, esas 12 cuotas yo tengo que clasificarlas en el corto plazo porque vencen en el corto plazo. A pesar de que el crédito es un crédito de largo plazo, porque yo lo tengo que pagar en 24 meses, pero una parte de ese crédito lo tengo que pagar en el corto plazo, ¿cierto? Esa es la idea. Profe, ¿Sí? ¿siempre debe ser así en todas las empresas para contabilizarlo? Así es. ¿Vamos a contabilizar las 12 primeras a corto plazo? Así es. Las 12 primeras cuotas que vencen en los próximos 12 meses, o las cuotas que vencen en los próximos 12 meses, siempre es corto plazo. Ya. Ya vamos a retomar el orden. Me adelanté un poquito, pero no importa. Entonces yo les decía de que acá, entonces vamos a hablar de cuotas de corto y largo plazo. Y dice, el financiamiento a corto plazo consiste en un préstamo realizado por alguna entidad financiera representando una oportunidad para la empresa. Este crédito debe ser devuelto en un reducido periodo de tiempo que va desde algunas semanas hasta un máximo de 12 meses. El total del crédito yo lo tengo que devolver en este periodo. Y en cambio, en este caso, dice, el financiamiento a largo plazo consiste en un préstamo realizado por alguna entidad financiera representando una oportunidad para la empresa. Este crédito debe ser devuelto en un periodo de tiempo superior a un año. O sea, no importa si yo lo tengo que devolver en 13 meses, ya lo tengo que devolver en más de 12 meses. Por lo tanto, en largo plazo. 13, 14, 15, 16 meses, todo lo que sea devolución a más de 12 meses es a largo plazo. Pero eso no significa, como les decía, que de ese crédito de largo plazo hayan cuotas en el corto plazo, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener muy, muy presente. Vamos a ver acá. Entonces, aquí hay algo bien especial, que esto es lo importante que ustedes lo conozcan, porque cuando hagan su práctica y tengan que prestar algunas asesorías a algún emprendedor o ustedes mismos, es importante que conozcan los costos asociados a los distintos financiamientos financieros de corto plazo. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es la forma de financiarse más barata para una empresa, aparte de deudas con terceros, no del patrimonio, deudas con terceros? ¿Cuál creen ustedes? ¿Y por qué? ¿El bancario, profe? No, el bancario tiene una tasa de interés, ¿cierto? Pero estoy diciendo, excluyendo el bancario. Miren, se lo voy a plantear de la siguiente manera. Imagínense ustedes que tuviesen un negocio de distribuidora de dulces. Ustedes son dueños de un negocio de distribuidora de dulces. Y la fábrica de dulces les vende a ustedes 100 millones de pesos en dulces. ¿Qué harían ustedes? ¿Le pagarían en forma inmediata los 100 millones? ¿O tratarían de pagar a plazo eso y pagarlo a 30, 60 o 90 días? ¿Qué harían ustedes? ¿A plazo, profe? A plazo, Y- profe. ¿Y por qué lo harían a plazo? Porque ¿de dónde vamos a sacar 100 millones al tiro para pagar? Está bien, pero podrían tenerlo. Pero la respuesta es por lo siguiente. Porque ese financiamiento es gratis para ustedes. A ustedes les entregaron unos dulces, ustedes quedaron debiendo una factura, que es un pasivo, pero es gratis porque no tiene sujeto de intereses, ¿cierto? No está cobrando intereses, y ustedes pueden pagar esos 100 millones de pesos en la medida que han vendido gran parte de los dulces que compraron. Entonces el capital de trabajo lo está poniendo el proveedor, no ustedes. Ustedes no están sacando plata de su caja. Ustedes crearon un pasivo y están esperando vender el producto que compraron para pagarle al proveedor, ¿cierto? Entonces, una de las formas de financiamiento más barato que hay en la industria es los proveedores. Que el proveedor me entregue el producto, yo lo vendo, y después cuando lo vendo, ahí le pago al proveedor, ¿cierto? No tiene costo. Me estoy financiando porque estoy creando un pasivo, pero no tiene costo. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Jóvenes? profe, por mi parte sí. Ya. Ahora la pregunta clave es la siguiente. Si ustedes fueran el proveedor, de ustedes mismos y le van a vender a una empresa 100 millones de pesos en dulce, ¿qué agregarían a la condición de venta
para que ustedes no se transformaran en un financiador de esa empresa que le está comprando? ¿Qué le agregarían? O sea, yo en el caso mío igual pondría depende a los meses que yo que me van ¿Vende? a comprar, le subiría un poco más el precio. Si es Ya. a largo plazo, le pondría un poco más, no sé, pues un dulce me sale 100 pesos, le podría cobrar unos 120 si se lo voy a dar a largo plazo. Como para Muy ganar bien. algo igual, pues. Eso es justamente lo que hacen las empresas. Eso es justamente lo que hacen las empresas. Y lo hacen de la siguiente manera. Cuando fijan un precio, normalmente le dicen, mire, yo a usted esto se lo voy a dar a distintos precios. Si usted me lo paga al contado, le cobro 100 pesos. Si me lo paga a 30 días, yo le cobro 105 pesos. Si me lo paga a 60 días, 110 pesos, y así van subiendo el precio. Porque de esa manera compensan la carga financiera que van a tener por financiar a ese cliente con un mayor costo para el cliente. Entonces le suben el precio. O otras empresas recargan con intereses. Entonces dice, mire, si usted no me paga al contado, por cada 30 días usted va a tener un 2% de interés por el mayor plazo. Y de esa manera se aseguran de que, por último, no pierdan plata por desvalorización, ¿cierto? Y estén ganando por interés, y que para el comerciante no sea tan rentable quedarle debiendo a ustedes. Moraleja. Cuando ustedes estén trabajando, van a tener que ver en qué posición de la ecuación están. Si ustedes se están vendiendo, van a tener que tratar de ponerle una cláusula de reajustabilidad o de intereses por el plazo de venta. Pero al revés, si ustedes están comprando, van a tener que tratar de que no les pongan ninguna cláusula de reajustabilidad o de intereses por el plazo. Se dan cuenta que depende del lado en que ustedes estén negociando, ya sea como cliente o como proveedor, ¿cierto? Las condiciones en que van a tener que negociar esa transacción, ¿ya? Eso es importante que quede claro. Si ustedes venden, tienen que tratar de poner un recargo. Si ustedes compran, tienen que tratar de que no les pongan un recargo. ¿Se dan cuenta? Ya. Vamos a ver a los créditos bancarios y respecto a los costos de los créditos bancarios. Hemos sabido siempre que el apuro se paga, ¿cierto? Si alguien tiene un apuro financiero y necesita un financiamiento muy rápido, lo más probable es que la carga financiera o los costos o los gastos de ese financiamiento sean mucho más altos de si hubiese sido una necesidad planificada. Por lo tanto, en los créditos bancarios pasa exactamente lo mismo. Cuando uno pide un crédito normal, con plazo, se da el tiempo de estudiar las distintas tasas, los CAE, y etcétera, y las condiciones, y puede cotizar los créditos, ese interés que le cobran, o ese costo financiero, es sustancialmente más bajo o más barato que si tienen que usar la línea de crédito o la línea sobre giro. La línea de crédito y la línea sobre giro es un financiamiento a corto plazo de urgencia ante un imprevisto. ¿Por qué creen ustedes que una empresa tiene que usar la línea de crédito o la línea sobre giro si es tan cara? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Qué falló en la empresa? ¿Qué falló? ¿Lo presupuestado, profe, cuando hicieron el presupuesto? Muy bien, eso es. Cuando hicieron el presupuesto, no consideraron una necesidad de financiamiento que se les dio como una sorpresa. Y para suplir esa necesidad de financiamiento, tuvieron que ocupar una de las alternativas de línea de crédito o línea sobre giro. Y eso significa que va a tener un alto costo o un alto impacto financiero, ¿ya? Bueno, la línea de crédito es una línea que tienen las empresas para cubrir esas eventualidades, y la línea sobre giro lo mismo. La más cara es la línea sobre giro. Después viene la línea de crédito y después viene el crédito bancario, ¿cierto? Esas son las más caras de la forma de financiamiento. Ya, después viene, déjeme ver qué viene. Vimos ahora sí venía el gráfico que acabamos de ver, ya lo anticipamos un poquito. Entonces aquí podemos ver el corto plazo y el largo plazo, ¿cierto? Ya, son las 11:51, vamos a hacer un break hasta las 12:05, 12:06 minutos, para darles 15 minutos, para que se tomen un café, y después terminamos, ya, después seguimos, ¿les parece?
Ya, jóvenes, se acabó el break, son las 12:07 minutos, habíamos dicho las 12:06, así que estamos bien. Vamos a seguir viendo lo que nos convoca hoy día, que es ver las distintas clasificaciones y formas de ver el financiamiento a largo plazo. Haciendo una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora para que quede más o menos claro el objetivo de hoy día. El objetivo de hoy día es ver el concepto CAE, que ya lo vimos, que es la carga anual equivalente, de que es un indicador que nos muestra la carga efectiva financiera que soportan distintos tipos de financiamiento bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Y esa tasa nos permite discriminar cuál es más cara de una respecto a otra. Vimos también que habían empresas que clasificaban sus pasivos en corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Esas empresas son muy especiales y cuando ustedes entren a trabajar, si les toca trabajar en el área de finanzas, van a tener que interiorizarse de los conceptos que tienen considerados para el mediano plazo, ¿cierto? Porque el corto plazo, ya vieron ustedes que universalmente es de menos de 12 cuotas o menos. Y largo plazo es para algunas empresas más de 5 años, para otras más de 4 años, pero para nosotros, para efectos del curso, corto plazo va a ser 12 meses o 1 año, menos de 1 año, y largo plazo más de 1 año, ¿cierto? Y queda claro también en lo que hemos visto hoy día que un crédito de largo plazo siempre tiene una porción de corto plazo, y la porción de corto plazo de un crédito de largo plazo son las cuotas que vencen en los próximos 12 meses, ¿cierto? Eso, hasta ahí vamos nosotros. Bien. Continuamos. Financiamiento de largo plazo, ¿cierto? Ya vimos estas 4 formas de financiamiento que fueron las que expusieron los compañeros en la clase pasada, así que espero que eso esté relativamente claro. Vamos a decir entonces que los préstamos de largo plazo son préstamos que entregan normalmente el sistema financiero y que se deben que pagar a más de 12 meses. En esos préstamos a largo plazo podemos mencionar los créditos hipotecarios, ¿cierto? ¿Y en qué consistían los créditos hipotecarios? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué consisten los créditos hipotecarios? ¿Otorgar los créditos a largo plazo, profe? ¿Ya? ¿Pero por qué se le llama crédito hipotecario? Bueno, acá tengo la definición que es un crédito hipotecario, es un préstamo de dinero que entidades financieras autorizadas por la ley entregan para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda. Perfecto. Pero hipotecario significa que la propiedad queda hipotecada. Queda hipotecada al momento de sacar el crédito. Claro, es que eso quiere decir que el crédito está garantizado con la hipoteca sobre la propiedad. O sea, cuando usted termina de pagar, se levanta la hipoteca y el bien vuelve a ser suyo completamente. Mientras no paga, el bien está entregado en garantía, ¿cierto? En garantía. Bien. Los créditos hipotecarios normalmente son de largo plazo, ¿cierto? Normalmente la gente compra sus viviendas a largo plazo y las paga en el largo plazo también. Pero tienen que considerar que las empresas también tienen créditos hipotecarios, ¿cierto? Que en el fondo lo que hacen es hipotecar alguna propiedad para obtener financiamiento. Y si no pagan, pierden la propiedad, se la va a remate, ¿cierto? Esa es la gracia. Las acciones, dijimos que eran instrumentos de financiamiento de patrimonio, ¿cierto? Patrimoniales, donde se aumentaba el patrimonio y ingresaban nuevos socios, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de las acciones o desventajas de las acciones con respecto al préstamo a largo plazo financiero? El préstamo a largo plazo financiero tiene costos, ¿cierto? La empresa tiene que pagar intereses y tiene que dar cumplimiento a la devolución de ese préstamo. En cambio, cuando se emiten acciones, ¿cierto? No hay la obligación de devolver esos dineros, no existen implícitos intereses, y la desventaja que tiene uno respecto al otro es que al colocar acciones ingresan más personas a la propiedad de la empresa, o sea, el patrimonio se distribuye entre más personas y por ende las utilidades.
pero no tiene interés, no tiene gasto financiero. En cambio, el préstamo, el banco que nos presta no entra en la propiedad de la empresa, pero sí tiene gasto. Otra forma de financiamiento son los bonos, donde emiten bonos, ¿cierto? Los bonos, hay países que emiten bonos soberanos, que se llama, ¿cierto? Donde el país sale a buscar recursos afuera, le pasa la plata y se compromete a devolver esa plata con un interés en un periodo de tiempo, ¿no? Eso hablamos de los bonos soberanos. Las empresas también pueden emitir bonos, ¿cierto? Donde salen al mercado con un instrumento que se llama bono, lo colocan y ofrecen a quien compre ese bono un cierto interés en determinado tiempo y tienen que devolver en ese determinado tiempo el interés y el capital. ¿Qué problemas tienen estos bonos? ¿Cuál es el costo? O, perdón, ¿cuáles los inconvenientes? Primero, que son una deuda financiera, ¿cierto? Y tienen que tener los flujos para pagarlos porque son flujos de mucha cuantía. Una ventaja es que los tenedores de los bonos no son dueños de la empresa y no inciden en las decisiones, ¿cierto? Otra desventaja es que afecta en la estructura de financiamiento porque sin duda constituye una deuda con terceros, ¿ya? Entonces, tenemos después la última forma de financiamiento que es el leaseback, que es donde yo tengo una propiedad, la vendo con el compromiso de comprarla posteriormente en cuotas. ¿Cuál es la ventaja que tiene el leaseback? Que yo hago líquido una inversión fija, yo tenía la plata invertida en un edificio, ese edificio no me rentaba nada, entonces yo lo vendo, ingreso el dinero y ese dinero empiezo a rentarlo a través de mi actividad. ¿Cuál es la desventaja? Que yo pierdo la propiedad del bien, ¿cierto? No lo puedo usar como garantía para nada, si ya lo perdí, no es mío, lo vendí, ¿cierto? Y pues lo estoy comprando en cuotas, por así decirlo, ¿eh? Entonces, esas son las formas de financiamiento de largo plazo. Vamos a pasar la lista porque siempre se me olvida y después tengo que estar, déjeme ver la lista. Voy a dejar de compartir un poquito para entrar a la lista. Un segundito, por favor, ¿eh? Voy a entrar a la lista ahora. Ya. Linda Ábalos. Linda Ábalos. Está presente, profe, se tiene que haber parado algo. Ya la Pero vamos a está dejar pendiente un poquito. Yo sé que está Está presente. conectado, profe. Sí. Isabel Escobar. Presente, profe. María José Gutiérrez. Vamos a Presente, dejar- profe. Presente. Ya, muy bien. Tiare Jaque. Presente, profe. Francesca Lascano. Presente, profe. Sudelia Loyola. Presente, profe. Laura Nieto. Laura Nieto. María Bernarda Olivo. Krishna Rojas. Profe, sí estoy, que se me había pegado el computador. Presente, profe. Y ya, señorita María Bernarda Olivo está presente y Krishna Rojas Sí. también. Ya, perfecto, sí. Leandro Salazar. No vino don Leandro hoy día. Don Henry Saldaña. Presente, profe. Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Ya. Nos falta la señorita Linda Ábalos. ¿Qué le pasó? Que ella siempre está.
Ya, ahora vamos a esperar un poquito. Voy a compartir pantalla con ustedes, es lo que estábamos viendo ahora. Entonces estábamos viendo esto. Financiamiento de largo plazo, ¿cierto? Vamos a ver acá esto, que para usted debiera hacer. El financiamiento con largo plazo ya viene, esto es lo que está en el apunte y es la materia, es lo que queda como formal del curso y lo que ustedes van a tener para estudiar, ¿cierto? Entonces el financiamiento con préstamo a largo plazo son todos aquellos créditos y productos financieros, ¿cierto? Ofrecidos por entidades bancarias en donde el plazo de evolución es a más de un año. Por ejemplo, aquí perdonen que insista porque en las evaluaciones siempre hay problemas. Yo acabo de pedir un crédito a 48 meses. ¿Es un crédito a corto o largo plazo? A largo plazo. A largo plazo, ¿cierto? Este sería un crédito a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que el vencimiento del crédito, la última cuota, la tengo que pagar en el largo plazo, ¿cierto? Pero este crédito tiene cuotas en el corto plazo. ¿Tiene cuotas en el corto plazo? Sí, profesor. Corto plazo. Entonces, va a haber cuotas en corto plazo. ¿Y cuántas serían las cuotas en el corto plazo? 12 meses, profe. 12 meses. Señorita, llegó, la estábamos esperando, la vamos a poner ausente, o sea, la vamos a poner presente. Linda Ábalos. Presente, profe, perdón. Ya, se había pasado la lista y como sabía que estaba listo, ahora ya está pasada la lista. Que había ido a la cocina, profe, perdón. Sí, no se preocupe, sí, me dijeron sus compañeros, no se preocupe. Ya, entonces, teníamos que las cuotas en el corto plazo van a ser 12 meses, ¿cierto? Suponiendo que este crédito, vamos a ponerle valor, las cuotas son de 1 millón cada una. Esto vamos a suponer que son de 1 millón cada una. ¿Qué monto iría en el corto plazo entonces? $12 millones de pesos. Perfecto, ¿cierto? Porque tendríamos que poner ahí las cuotas que vencen dentro del próximo año. Y en los estados financieros dice, cuando se refiere a esta condición de estos créditos, dice porción de corto plazo de crédito de largo plazo. Y aparece ahí 12 millones de pesos. Eso es lo que dicen los estados financieros. Si ustedes lo ven en los estados financieros, estas cuotas que son de un crédito de largo plazo, pero que vencen en el corto plazo, se le llama porción de corto plazo de un crédito de largo plazo, ¿cierto? Y así se queda escrito en los estados financieros. Significa que esto está explicando aquí que en el corto plazo se está presentando 12 millones de pesos, que es el vencimiento de corto plazo de este crédito que es a largo plazo. Y en la porción de largo plazo, ¿cierto? Cuotas de largo plazo. ¿Cuánto tendríamos ahí? ¿Qué monto? Ahí diría 36 millones, ¿cierto? Que serían los 1 millón por los 36 meses que corresponden. ¿Ya? Entonces, así es como se presentan, para que cuando lean un estado financiero
vean que cuando dice porción de corto plazo de crédito de largo plazo, se refiere a las cuotas de un crédito de largo plazo que vencen en el corto plazo, ¿ya? Sigamos. Financiamiento con acciones. Esto también lo vieron las compañeras y aquí vamos reafirmando lo que ellos nos dijeron en la clase pasada y donde existían dos tipos de acciones, ¿cierto? Las acciones preferentes y las comunes. Vamos a hablar primero de las comunes. Las comunes son acciones que se les llama comunes porque no tienen ningún privilegio con respecto a el resto. Ellos reciben los dividendos que se acuerdan en la junta de accionistas. En el caso de liquidación de la sociedad, ellos reciben la parte del capital que les corresponda de acuerdo a la ley y no tienen ninguna consideración especial, o sea, no tienen ningún trato especial. Normalmente, los accionistas comunes son los que llegan a las empresas cuando cuando se está en un periodo de inicio de actividades, cuando recién parte la empresa, o se decide hacer un aumento patrimonial, pero en términos normales, sin ningún apuro, ¿cierto? No hay apuro por que llegue dinero fresco para financiar alguna operación, porque no se les ofrece ninguna condición especial a la gente que quiere invertir o comprar esas acciones. A diferencia de los accionistas preferentes, que ellos cuando se incorporan a la empresa comprando acciones, lo hacen teniendo algunas consideraciones especiales. Y esas condiciones especiales son, por ejemplo, que les van a pagar los dividendos cuando hayan en forma anticipada, antes que le paguen a los ¿cómo se llama? A los accionistas comunes. Hay algunos casos también en que a estos accionistas preferentes les ofrecen un cierto dividendo garantizado, ¿cierto? Para que compren acciones. Porque lo que le interesa a las empresas cuando emiten estas acciones preferentes es que luego lleguen gente con capital fresco, dinero fresco a la empresa para financiar algún proyecto, alguna inversión, ¿cierto? Por eso que le ofrecen condiciones especiales. Pero por contraposición a todas esas ventajas que tienen de recibir los dividendos antes, de que si establecen, si liquida la empresa van a recibir su dinero antes, tienen un pero, que no tienen derecho a voto, o sea, no pueden participar en las decisiones de la empresa. Ellos se tienen que someter a lo que digan las juntas de accionistas nomás y no pueden votar. No tienen derecho a cuestionar ni decir nada. Ellos tienen que someterse a lo que acuerden los accionistas comunes, ¿cierto? Esa es la desventaja. Bien, después tenemos aquí los financiamientos con bonos. Y los bonos son instrumentos financieros de financiamiento de largo plazo que emiten las empresas, con las cuales estos instrumentos se colocan en el mercado y se venden. Los inversores, los que compran estos bonos, lo que esperan recibir es un retorno o una utilidad o un interés por este dinero que le están pasando a la empresa. ¿Cuál es el problema de estos bonos? Que constituyen una deuda, ¿cierto? Constituyen una deuda. El interés que se paga es un interés normal, porque es a largo plazo, pero es gasto para la empresa, o sea, tiene costo. El gran problema que tienen estos bonos es que son a largo plazo. Significa que la empresa se obliga a devolver durante una gran cantidad de tiempo estos dineros. Y si no resulta la inversión que hicieron con los bonos o tienen problemas de flujo de caja, lo más probable es que entren en un periodo de insolvencia, ¿cierto? No van a poder cumplir con estas obligaciones. Estos instrumentos normalmente, para poder ser emitidos y para darle seriedad al sistema, los tiene que autorizar la Comisión para el Mercado Financiero. Ellos autorizan la emisión de bonos porque tienen que ver que la empresa sea seria, ¿por cierto? Y que tienen las operaciones que le permitan devolver estos dineros. Si no, cualquiera emitiría un bono y se arranca con la plata, ¿cierto? Entonces, para darle cierta formalidad y seriedad al mercado financiero, la emisión de estos bonos tiene que estar autorizada, ¿ya? Después tenemos el financiamiento con bonos. Y aquí están las ventajas y las desventajas. Esto tienen que saberlo, ¿eh? Las ventajas de financiarse
con bonos es que es un costo que está definido y está delimitado, ¿cierto? Yo sé cuánto es lo que debo y cuánto es lo que tengo que devolver y en qué plazo, ¿cierto? Y los que tenedores de bonos, los que invierten en bonos, no forman parte de no tienen participación en la propiedad de la empresa, ¿cierto? No forman parte de la empresa, son proveedores de financiamiento. Y los intereses que se pagan son gastos, ¿cierto? Son gastos tributarios, o sea, lo pueden rebajar de impuestos. Y la desventaja, se puede decir que la deuda es fija y la tienen que devolver sí o sí, y si no producen utilidades, podrían llegar a quebrar, ¿cierto? Y el riesgo también es más alto porque tienen que, ojalá, o podría pasar, de que lo que tienen planificado que va a pasar con el dinero de ese bono no se materialice y puedan provocar que no estén en condiciones de devolver ese dinero, ¿cierto? Entonces eso es una desventaja. A mayor plazo, mayor riesgo. Después tenemos que los bonos son a largo plazo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que son se tienen que devolver a más de un año, pero en los casos especiales de los bonos, dependiendo del tipo de bono, hay algunos bonos que empiezan a devengar y a tener que pagarse los intereses también en el corto plazo, ¿ya? Pero generalmente son emitidos entre 10 y 30 años. O sea, los que invierten estos bonos tienen que esperar la devolución de su capital aportado en un periodo que va entre 10 y 30 años porque son de muy largo plazo. Financiamiento con leaseback, que es otra forma de financiamiento que también lo vimos, que es cuando una empresa es dueña de un inmueble, lo vende a una institución financiera que también están reguladas por la Comisión del Mercado Financiero, y esta institución financiera le paga este edificio, por así decirlo, este bien inmueble, y con ese dinero la empresa financia sus operaciones. Y existe el compromiso de esta empresa que lo compró de la financiera de vendérselo nuevamente mediante cuotas. Por eso que se llama leaseback. Yo vendo y lo recupero, ¿cierto? Esa es la gracia de esta forma de financiamiento. Y debo decir que esta es una forma de financiamiento que se usó mucho, ahora unos 5 o 10 años atrás, cuando había falta de liquidez de las empresas, liquidaban sus bienes, y sobre todo de las empresas que su giro es mover dinero. Por ejemplo, una empresa que se dedica a prestar plata no tiene ningún sentido que tenga toda su plata invertida en un edificio, si su negocio es prestar plata. Por lo tanto, lo que hacían ellos era hacer un leaseback. Vendían su infraestructura, recibían el dinero, prestaban ese dinero y después empezaban a pagar en cuota la compra nuevamente de ese edificio, ¿cierto? Esa era un poco la idea. Ahora, ese leaseback tiene ventajas y tiene desventajas, ¿cierto? Las ventajas del leaseback en que transforma ese activo que estaba inmovilizado, lo transforma en líquido, o sea, lo puedo meter en mis operaciones, ¿cierto? Conservo el derecho a usar el bien, ¿cierto? Las cuotas de esa retrocompra que estoy haciendo a la empresa que la vendió, la cuota de la retrocompra es gasto. ¿Y cuál es la principal desventaja? Que el valor del bien, o sea, en cuánto voy a comprar ese bien, lo determina una entidad financiera. Yo puedo pensar que mi edificio vale 1.000 millones y dice, no, viejo, yo por este edificio no te pago más de 700, ¿cierto? Entonces ya se podría producir una pérdida al momento de la venta, porque de 700 estoy recibiendo 700 de un edificio que yo lo tengo contabilizado en 1.000, ¿cierto? Entonces ahí, esa es una de las desventajas, que el precio lo fija la entidad financiera. Otra desventaja es que al perder la propiedad, porque ya pasó a ser de la entidad financiera, no lo puedo ofrecer como garantía, si ya no es mío, ¿cierto? Y la tercera desventaja, que es lo normal, que ellos en su calidad de arrendatario ahora tienen que asumir todos los costos operacionales del edificio. O sea, tienen que mantenerlo tal cual lo recibieron, ¿cierto? Tienen que tener todos los seguros y todo lo que permita asegurar que ese edificio se va a mantener tal cual lo recibieron, ¿cierto? No va a tener ningún daño, ¿ya? Esas son formas de financiamiento. Y por último, el CAE, que es lo que ustedes ya vieron, que aquí está la definición,
Entonces el CAE, costo anual equivalente o carga anual equivalente, porque en la definición aquí le vamos a poner costo y aquí le vamos a poner entre paréntesis carga, ¿cierto? Porque hay algunos que le ponen carga anual equivalente y otro costo anual equivalente, ¿cierto? Así que lo vamos a dejar con los dos. Entonces el CAE es equivalente a la tasa de interés nominal. ¿Qué significa interés nominal? ¿Qué es interés nominal? ¿Cuál es la diferencia de interés real? Aquí esto es importante. Interés nominal, interés real. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Alguien sabe? Profe, acá, bueno, busqué yo la definición que dice el tipo de interés nominal es el tipo que se contrata y se paga. Por ejemplo, es el tipo de interés que los propietarios de una vivienda pagan por su hipoteca o el rendimiento que los ahorradores reciben por sus depósitos. Algo así dice. Los ¿Ya? préstamos pagan el tipo de interés nominal y los ahorradores lo reciben. ¿Ya? Ya. Le voy a explicar yo una definición bastante más matemática, ¿ya? El interés nominal es el interés real más el IPC. Por ejemplo, supongamos ustedes que van al banco y le dicen, mire, yo tengo un crédito y le ofrezco un 1.2% mensual. Mensual, ¿cierto? Este es el interés nominal, pero vamos a decir que el interés real, y esto es igual al interés real, déjeme arreglar aquí para que no quede feo. Interés real más IPC. Eso es lo que acabo de decir. Entonces vamos a suponer que en este ejercicio, en este ejemplo, vamos a suponer que el IPC es igual a un 0.5%. Esa es la pérdida de valor de la moneda. ¿Y qué va a implicar esto entonces? ¿Cuánto sería el interés real si me están cobrando el 1.2, pero yo sé que el 0.5 es IPC? ¿Cuánto va a ser el interés real? ¿Cuánto es el interés que verdaderamente estoy pagando sobre la pérdida de valor del dinero? ¿Cuánto va a ser? 0.7%. Significa que si yo, esto es en el caso de que ustedes estén en el otro lado, estén prestando plata, ¿cierto? Ustedes tienen que saber cuánto es lo que efectivamente van a ganar si prestan dinero al 1.2% mensual. Ustedes dicen, mire, yo voy a ganar el 1.2% mensual porque presté a esa tasa. No, les digo yo. Porque ese dinero, cuando ustedes lo prestaron, se desvalorizó. ¿Y cómo se desvalorizó? Por el IPC. Y el IPC fue un 0.5. Por lo tanto, si ustedes lo prestaron al 1.2, el 0.5 lo que está haciendo es evitar la pérdida de valor de ese dinero. Por lo tanto, lo que efectivamente ustedes están ganando, interés real, ganancia, es 0.7%, ¿cierto? Entonces, el interés nominal es el interés real que se está cobrando más la variación del IPC. Y cuando hablamos de interés real, aquí estamos hablando de el interés nominal menos el IPC. ¿Cierto? Y ahí tenemos el cálculo. Ahora si reemplazamos acá, ¿cuánto es el interés nominal aquí? Tenemos 1.2%, ¿cierto? Ya eso le resto el IPC, que es 0.5%, me da un 0.7%, ¿cierto? Entonces podemos decir que el interés real es el interés efectivo que gana una empresa deduciendo el IPC de la tasa de
interés cobrado. Ese es el interés real, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ven una publicación de la tasa de interés que ofrecen los bancos, ¿qué tasa de interés es la que están viendo, la real o la nominal? Si usted del Banco del Estado dice, mire, le ofrezco una tasa de interés del 2.5% mensual, ¿qué tasa de interés es, real o nominal? ¿Tendríamos que ver la nominal, profe? Nominal, ¿cierto? Porque es la tasa final que Porque ahí ustedes van a estaría pagar. perfecto. Eso incluye. Y ahora miren ustedes, cuando dice un banco, le tengo un crédito de UF más 2%. ¿Ese 2% es real o nominal? ¿Nominal, profe? Es real. ¿Sabe por qué? Porque al tener una unidad de reajustable de UF, está equivalente al IPC. Entonces está diciendo, mire, yo el dinero que presto lo voy a transformar en UF, ¿cierto? Por lo tanto, con eso voy a defenderme del IPC. Y le voy a aplicar el 2% real, o sea, sobre el valor reajustado por UF, yo le voy a aplicar el 2% de interés real. ¿Quién tiene crédito hipotecario de ustedes? ¿Quién está pagando crédito hipotecario? Yo no, mi hijo está pagando crédito hipotecario. Perfecto, no importa. Su hijo tiene que tener fajadas las cuotas en UF, ¿cierto? En UF, porque así se fijan las cuotas de los créditos, en UF. Pero en esa UF, al estar expresada en UF, se va actualizando todos los meses por la variación del IPC. Por lo tanto, el dinero correspondiente a ese crédito se mantiene al mismo valor real. No hay pérdida de valor por desvalorización, porque se está reajustando con el valor de la UF, ¿cierto? Entonces se dice que cuando yo otorgo en UF me estoy defendiendo de la inflación, ¿cierto? Porque estoy reajustando el valor del dinero en función de su pérdida de valor, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo sepan, que cuando uno obtiene o otorga un crédito en UF, significa que se está defendiendo de la desvalorización del dinero que presta, porque se va a ir reajustando de acuerdo a la variación de la UF, ¿ya? Ya. Ya, jóvenes, esto, échenle una miradita, esto es lo que yo tenía planificado para hoy día, así que anduvimos bastante ¿Profe? rápido, ¿sí? Te hago una consulta con respecto al CAE. ¿De qué depende? ¿Depende del banco los años que le da o el CAE tiene sus años para tirar No, a el los niños cálculo que pagan es el CAE? estándar, es a un año. Todos los créditos se tienen que calcular con todos los costos, como si a usted le prestaran 1 millón de pesos, ¿cierto? Todos los bancos cuando publican el CAE, dice, mire, esto que yo le estoy cobrando es equivalente a que si yo le prestara 1 millón de pesos y la tasa que le estoy cobrando va a ser un 25%. Todos tienen que preparar esa tasa con los mismos patrones, considerando todos los gastos y considerando como que fuera un crédito de 1 millón a un año plazo. Entonces, por eso es que es comparable. O si no, cada banco haría un acomodo para que le saliera la cifra que a ellos les conviene. Pues. No va a pasar lo que ¿Sabe por qué pasa. le pregunto? Porque, por ejemplo, mi hijo cuando la primera vez que estudió, sacamos el CAE por 1 millón de pesos y la diferencia se la pagaba al contado. Ya. Pero él empezó a trabajar y se le empezaron a descontar como 23 lucas, pero va a terminar pagando como 68 lucas, no sé cuántos años, profe. Claro, porque eso normalmente es la publicación a un año nomás, ¿cierto? Ya. Y esos son para los créditos en pesos. Cuando es en UF cambia la cosa. Ah, ya, perfecto. Mira, y otra cosa que es súper interesante, no sé si ustedes han escuchado las propagandas de las AFP. Van a pensar que yo estoy contra la AFP, pero no hay que ver. Bueno, pero ¿se han dado cuenta que todas las AFP ofrecen la mejor rentabilidad? ¿Se han dado cuenta, no? Qué raro, ¿eh? ¿Y por qué? Porque ahí hay libertad, pues. Una AFP dice,
toma la cifra que le conviene. Soy la más rentable entre los 3 y los 4 años anteriores. Claro, si uno toma la rentabilidad, no está mintiendo, porque en ese periodo fue la más rentable. Soy la más rentable desde el inicio del sistema. Claro, porque si toman del sistema es la más rentable. Soy la más rentable el último mes. Claro, porque si uno mira el último mes es la más rentable. Pero todos usan un patrón para compararse que les conviene, ¿cierto? Eso es lo que no se ha reglamentado todavía. Entonces, cada AFP usa como medio publicitario cualquier indicador que le convenga, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno dice, qué raro que permitan estas cosas. Voy a grabar esto también, ¿eh? Esto, déjenme grabar antes que me olvide. Voy a grabar esta PPT porque hicimos algunos pequeños cambios. Déjenme ver esto. Segundo semestre, análisis de datos financieros, PPT clase 13, 7, vista. A ver. Hoy día estamos a 14, ¿cierto? Sí. Ya, jóvenes, los voy a liberar, son las 12:42, salimos como 18 minutos antes, así que me los deben también. Así que pues yo se los voy a cobrar todos estos minutos juntos cuando yo me atrase de repente con alguna clase, así que los dejo liberados. Gracias por la atención y nos vemos Gracias, el profe. día. Cuídese, que esté bien. Gracias, no se olviden que nos vamos a ver Chao, el profe. día. Nos vemos el día. ¿Qué día nos vemos? El próximo martes, pues, profe. Próximo martes, profe. No hay clase el viernes. No. Ya, súper bien. Ya, que lo pasen bien para el 18. Igual usted, profe. Cuídense. Igual, profe, páselo bien. Si manejan, pasen las llaves. Lo típico, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, jóvenes.